Buenas tardes, aquí vamos a hablarles sobre la evaluación de riesgo, cuál es su objetivo y es el concepto general. ¿Qué es una evaluación de riesgo? El concepto de evaluación de riesgo, el cual mediante una empresa se identifica y evalúa los riesgos que puede incluir. En este caso, la empresa, cuando vamos a evaluar riesgo, vamos a prevenir o vamos a reducir las probabilidades que haya un impacto en la empresa. En ese caso puede ser una buena gestión o implementar para que no haya tanto riesgo. Y vamos a clasificar los riesgos de alto, medio y bajo. Vamos a ver qué es un proceso donde podemos ver cuál es el factor de riesgo. En este caso podemos ver que una evaluación de riesgo o el proceso de evaluación de riesgo, cuál se caracteriza por el costo, cuál obviamente hemos visto cuál era la operación, la información financiera y el cumplimiento o cosas legales de la ley y la normativa que se aplica. También tenemos que tener en cuenta que un proceso de riesgo también de una empresa puede haber riesgo externo o riesgo interno. En este caso, podemos ver que el riesgo externo se puede de afuera de la empresa, cuál pueden ser un cambio de leyes, puede haber impacto en la economía. También podemos ver los avances tecnológicos. Una empresa que no avanza tecnológicamente se queda muy atrás. Entonces, tenemos que ver el riesgo que si no actualizamos nuestra tecnología, las empresas rivales pueden avanzar, mientras que nosotros podemos seguir cayendo más bajo. Entonces, veamos el riesgo si implementamos esa tecnología o no implementamos esa tecnología. También hay riesgos internos que es dentro de la empresa, lo cual los riesgos internos puede ser el sistema informativo, la calidad de los empleados. Siempre se actualizan los empleados, se da más capacitación. Entonces, el riesgo de no capacitarlos es quedarse muy atrás y bajo en conocimiento. Entonces, cada rato tenemos que seguir implementando cursos, capacitaciones a nuestros empleados y así poder crecer en la empresa. Entonces, tenemos que ver los factores de riesgo que puede haber. No solo eso, también podemos analizar los otros procesos que tenemos en la evaluación de riesgos, como el análisis de determinar qué impacto tendría tal norma o si se implementa una tecnología nueva. Por ejemplo, vamos a determinar si la inteligencia artificial, cuánto puede impactar en una empresa. Actualmente ha impactado mucho la inteligencia artificial. Por ejemplo, actualmente pueden hacer videos, entonces en este caso las empresas tendrían que actualizarse y utilizar para hacer marketing. También la valoración o priorización, como hemos hablado, los riesgos pueden ser un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Entonces, ahí podemos hacer una matriz de riesgo y donde podemos clasificar qué tipo de riesgo puede haber en la empresa. También la respuesta o tratamiento que debemos recibir al tomar los riesgos, un tratamiento o qué podemos hacer para que no sea un gran riesgo, para que la empresa pueda seguir continuando y revisar si hemos aplicado, por ejemplo, aquí, digamos que una empresa está en capacitaciones, una buena capacitación, revisaremos cómo fue la capacitación y veremos cuáles fueron los resultados. Entonces vamos a monitorear y revisar periódicamente a los empleados. También vamos a ver la aplicación de los pymes, cuáles son las pequeñas empresas. En las pequeñas empresas, la evaluación de riesgo suele ser de manera más informal, ya que son pequeñas y no tan estrictamente, pero tenemos que aplicarlas. En este caso, la observación directa sería un buen factor para ver o revisión personalmente. En ese caso, como pequeña empresa, podemos ir a verificar si tanto en orden si se aplicó, si hay pérdidas o hay errores contables, entonces podemos ver más tranquilamente. En cambio, en las grandes empresas se ramifican más y es más difícil evaluar el riesgo de diferentes lados del sector. También la evaluación del elemento del sistema de control. Cuáles fueron una empresa, digamos, identificado cuáles son los riesgos existentes y cuál fue el responsable de este factor. Por ejemplo, alguien no le capacitó, capacita al empleado y quién fue.
entonces él toma la responsabilidad. También vamos a ver la actividad de control, la definición y el propósito. La definición es que la política del procedimiento de acción es asegurar las decisiones. Cambio en uno era prevenir que haya riesgo, en otro es ejecutar esa prevención. ¿Cómo podemos hacerlo? Para prevenir y detectar errores. Por ejemplo, aquí el propósito de actividad de control es que una vez aplicamos las revisiones, dice, cada cierto tiempo vamos a revisar la máquina que esté en perfecto estado. Entonces vamos a hacer un previso, vamos a ver que la máquina no tenga errores o en cajas también. Vamos a hacer, cada cierto tiempo vamos a hacer una rotación de personal para que prevenir que sigan ocupando el mismo puesto y pueda haber complicaciones. Los tipos de actividad de control, la autorización y aprobaciones, como bien hemos hablado, en caja tenemos que tener, digamos, facturas que comprueben y se aprueben que se ha vendido tal elemento. Y la conciliación contable, también tenemos que ver que todo esté en orden. La secreción, los controles físicos, especialmente los controles físicos, donde tenemos que ver el acceso de los inventarios que estén completos, que no se hayan llevado nada. Entonces, en esa parte ponemos alarmas, podemos ponerle guardia de seguridad y una supervisión que los elementos estén en orden y en perfecto estado, porque no sabemos si y viene alguien y se lleva el producto o el inventario y no era autorizado. Entonces eso tenemos que tener el control para que no se pierda y también diferentes áreas. No solo eso, también a la aplicación de los TIMIS en el sentido del control. Entonces también tenemos que tener controles simples y efectivos. En este caso podemos hacer una revisión de facturas, revisar si las facturas están completamente, si hizo tal venta en este caso, ahí está factura de tal día. Entonces tenemos que tener este tipo de controles. La contraseña del acceso en las cajas también. Por ejemplo, tal persona es responsable de esto, entonces le revisa tal, si está completo o no está completo. También vemos la evaluación del sistema de control, donde se evalúa que la empresa y analiza eh, los los diferentes riesgos que actualmente han controlado. Aquí, como hemos visto en el control, ya hemos controlado el riesgo, o sea, ya buscamos el riesgo y aquí implementamos qué tenemos que hacer para que no para cumplir con las expectativas de control. También se puede usar matrices de riesgo, como bien hemos hablado. La matriz de riesgo es una matriz donde cuál es el riesgo, si es alto o medio o bajo, y qué tanto puede afectar a la empresa. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Y muchas gracias. Y como conclusión final del control de riesgo y la evaluación de riesgo, es que esto es fundamental en una empresa, ya que con ello podemos evitar muchos errores y que la empresa pueda continuar a flote. Porque si no controlamos el riesgo, no tenemos un buen control de ello, la empresa puede perderse el rumbo. Entonces tenemos que tener un buen control y una buena evaluación de riesgo. La evaluación es para ver qué riesgos potenciales o qué riesgos hay. En cambio, el otro, vamos a ejecutar la aplicación para que no haya esos riesgos. Muchas gracias.